¿Tienes Esta alguna duda? conferencia comenzará a grabarse. Vale, ayer estuvimos explicando todo lo que es este cuadro de los diferentes reinos, de los cuales ya a lo largo del temario hemos visto esto, lo que son animales, plantas, y hoy vamos a centrarnos en estos tres reinos, que son moneras, protopistas y hongos, ¿vale? Entonces, estos vamos a ver que en su gran mayoría, por ejemplo, los moneras, que son todos microorganismos, son bacterias, y luego los protopistas que vamos a tener, o las algas unicelulares, o los protozoos, y en el caso de hongos, las levaduras, son unicelulares, entonces en estos eh, grupos tienen representantes de lo que vamos a denominar microorganismos, ¿no? Un microorganismo es un organismo que solo puede ser visible a nivel de microscopio. Entonces, dentro de esta definición, veremos que hay representantes todos dentro de moneras, dentro de protoctistas, pues algas unicelulares y protozoos, y dentro de hongos, los unicelulares, ¿vale? Que dentro de las utilidades que pueden tener los microorganismos, pues ya comentamos, que luego lo vamos a ver más adelante, algunos van a hacer la fotosíntesis, como son, por ejemplo, las algas unicelulares y las cianobacterias, que eran las únicas bacterias que pueden realizar la fotosíntesis, igual que las plantas. Otros descomponen la materia orgánica, veremos que las bacterias y los hongos, fundamentalmente los restos de hojas o de animales muertos, son transformados de nuevo en sales minerales para ser reutilizados, es decir, reciclaje por parte de las plantas. Algunos proporcionan antibióticos, como el caso famoso de un hongo que descubrió Alexander Fleming, que es Penicillium notatum, que produjo un antibiótico muy usado y muy útil, que es la penicilina. Otros ayudan a las plantas a obtener nutrientes porque pueden, o bien hongos o bien bacterias, unirse a las raíces y ayudarles a capturar, por ejemplo, mejor el nitrógeno. Y algunos ayudan a fabricar alimentos, como veremos a través de lo que son las fermentaciones, pues los yogures, los quesos, todos estos alimentos lácteos se producen a través de una reacción química que producen lo que son fundamentalmente las bacterias, ¿vale? En el caso del vino y del pan, pues la levadura Saccharomyces cerevisiae. Vale. Algunos microorganismos no van a generar beneficios, sino que van a generar enfermedades, y en este caso le llamamos patógenos. Genos, generar una patología, que es una enfermedad. Bien, dentro de estos microorganismos se engloban también los denominados virus, que como os dije ayer, no se engloban dentro de ningún reino, puesto que se salen un poco de los esquemas básicos de cualquier ser vivo. No son realmente células, por eso se dice que son acelulares, puesto que de las tres funciones vitales solo se van a reproducir. No se nutren ni se relacionan. Entonces lo que van a utilizar es una célula, que sería esto de aquí, huésped, donde van a entrar, se van a reproducir y una vez que se han reproducido liberarán esos virus para infectar otras células. Y para ello utilizarán todo lo que es la maquinaria de la célula para poder reproducirse. Cualquier virus está formado fundamentalmente de dos partes. Un material genético, que puede ser ADN o ARN, y lo que es una cápsida, que sería esta línea que ves de color azul, que normalmente es de proteínas, y algunos de ellos tienen esto que tienes alrededor, que es una membrana. Y esa membrana la cogen de la célula, cuando van a salir, la cogen, ese trocito de membrana la cogen y se la llevan, ¿vale? Por lo tanto, realmente esta flecha, aunque en el libro está así, habría que haber puesto que esa flecha de la cápsida es esto, y esto la membrana, ¿vale? Pero todos tienen estas dos partes básicas. Bien, dentro de lo que es el reino moneras, que son las bacterias, estuvimos viendo que las partes básicas de una bacteria, ¿no? Entonces, esas partes básicas de una bacteria, nosotros dijimos que tendríamos, como cualquier célula, la membrana, luego una pared que protege a esa bacteria por encima de esa membrana, unas prolongaciones, que eso no lo vamos a ver, simplemente las partes básicas, membrana, pared. Aquellas que se mueven por medios, pues tienen este orgánulo, que son los flagelos, para moverse dentro del agua, ¿vale? Lo que son los pili, decíamos que son prolongaciones que van a utilizar para intercambiarse material genético de una bacteria a otra, o también llamados pelos sexuales, donde se van a intercambiar material genético. El citoplasma, donde se van a encontrar los orgánulos, que los únicos orgánulos que van a tener son los ribosomas, son estos puntitos que ves. No tienen ningún otro orgánulo como las células eucariotas.
material genético, que es su ADN, que lo tienen aquí, y el único, como te he dicho, orgánulo que pueden tener son los ribosomas. No tienen ni mitocondrias, ni cloroplastos, ni aparato de Golgi, nada de esto. Solamente ribosomas. ¿Vale? Es una estructura muy sencilla y ahora vamos a ver fotos de ellos. Vale. En cuanto a la nutrición de estas bacterias, en el cuadro que vimos el otro día podían ser autótrofas o heterótrofas, ¿vale? Pues entonces, ¿cuáles son las que son autótrofas, es decir, que realizan la fotosíntesis? Estas, son estas imágenes de aquí de la charca verde, ¿no? Del agua podrida, donde esas algas verde-azuladas, también llamadas, pero se llaman cianobacterias, pues están formadas por muchas celulitas que van a producir la fotosíntesis y en ese proceso van a liberar oxígeno y también van a capturar CO2, es decir, hacen lo mismo que las plantas, ¿vale? Ahora bien, la gran mayoría de ellas van a ser heterótrofas, es decir, como nosotros, van a alimentarse de materia orgánica de otros seres vivos. Y en este caso hay tres modalidades, las que generan enfermedades, que se llaman parásitas, por ejemplo, la bacteria del cólera, que provoca el cólera, o la neumonía, por ejemplo, o la meningitis, simbióticas, que son las que viven en nuestro intestino fundamentalmente y que van a generar un beneficio mutuo. Ellas se benefician de estar en un sitio donde pueden vivir correctamente y a nosotros nos van a dar, en este caso, vitaminas que producen ellas, nos protegen de bacterias que son estas patógenas, ¿vale? Tienen numerosos beneficios. Y ya las saprófitas, que son las que normalmente pudren los alimentos, descomponen las hojas, los animales muertos, que son las que van a crecer en cualquier medio que tú le des. Si tienes un pan o tienes una naranja o tienes un caldo, pues van a crecer porque ahí va a haber proteínas, va a haber lípidos donde van a poder crecer, ¿vale? Entonces tendríamos las simbióticas, que es la llamada flora intestinal, saprófita, la gran mayoría, las que comen el alimento, hojas, animales muertos, y las parásitas, que son las que generan enfermedades. Estas estarían dentro de las heterótrofas y dentro de las primeras, las cianobacterias, que son las que hemos dicho que las únicas que realizan la fotosíntesis, ¿vale? Fotosíntesis liberando oxígeno, ¿de acuerdo? Como las plantas. Vale. Una vez esto, pasamos a cómo se reproducían, que lo hemos visto también en clase. Había una forma que se denominaba asexual, que es la bipartición, donde teníamos una bacteria, este material genético se duplica y posteriormente se genera un tabique donde vamos a generar dos células hijas idénticas en cuanto a citoplasma. ¿Veis? Son idénticas, esa y esta. Por eso se llama bipartición. Partimos la célula en dos bipartes, dos partes, ¿vale? En el caso de las bacterias, a pesar de que son organismos unicelulares, si solo utilizaran este método, no tendrían variabilidad genética, son clones, con lo cual si cambiara el medio morirían. Y como no se pueden reproducir sexualmente porque son organismos unicelulares y no producen gametos, pues utilizan un método especial que se llama la conjugación, que como hemos dicho, antes las bacterias tenían unos filamentos que pueden prolongarlos de una bacteria a otra y en ese proceso, en ese tubo, que es un conducto, van a pasar material genético de una bacteria a otra, de forma que estos genes se los va a pasar a la otra y de esa manera se va a generar una variabilidad. Y eso va a permitir que las bacterias puedan colonizar diferentes ambientes y que puedan evolucionar, ¿vale? Porque si solo hubieran tenido este método, pues se hubieran extinguido. Y por eso este método, como no es realmente una reproducción sexual porque no participan gametos, se le ha llamado como forma parsexual. Imita lo que es la reproducción sexual, aunque no es una reproducción sexual porque lo único que están pasando simplemente es material genético y no gametos, ¿vale? Entonces, una vez visto esto, vamos también al apartado que nos decían que eran importantes para reciclar la materia. ¿Vale? ¿Cómo son importantes para reciclar la materia? Cualquier animal muerto, cuando se muere, van a ser descompuesto, va a transformarse esa materia orgánica por bacterias, también por hongos, hongos que son mohos y levaduras, pero por bacterias donde estamos ahora, y van a transformarlas en sales minerales, materia inorgánica, que volverá de nuevo a las plantas y estas plantas las volverán a dar a los herbívoros. Por tanto, se cierra lo que es el ciclo de la materia. De ahí que recicle. Eso es cerrar el ciclo de la materia. ¿Vale? Muy sencillo eso también. Bien.
Y luego que algunos van a servir para utilizar medicamentos, pues el caso más típico es que hoy en día sabes que se venden estos frascos que son los llamados probióticos que os dije, que no son más que bacterias buenas que nosotros tenemos en nuestro intestino y que si nos tomamos nosotros normalmente, pues fortaleceremos el sistema inmunitario y ayudaremos a defendernos de futuras infecciones. ¿Vale? Por ejemplo, esto sería un caso de lo que son los probióticos. También hemos dicho que la industria alimentaria son importantes, la fabricación del vino, del pan, pero aquí ponemos el ejemplo de los yogures, donde hay unas bacterias que os dije que dentro del yogur, la leche, tiene un azúcar, que es la lactosa, y estas bacterias las van a transformar en ácido láctico, que ese ácido láctico lo que hace es que dé lugar al espesor del yogur. La leche que es líquida va a espesar debido a ese ácido láctico, ¿vale? Entonces esto lo hacen bacterias. ¿Qué bacterias? Pues por ejemplo, si te fijas en un yogur, pondrá fermentos, que son esas bacterias, y por ejemplo son lactobacillus o streptococcus. Entonces estas bacterias son las que van a transformar el azúcar de la leche en el yogur, el queso, etcétera, pero lo que hacen es esta reacción química. ¿Vale? Seguimos. En investigaciones biológicas también son importantes porque aquí tienes un ejemplo que también os dije de que todo esto que tenéis aquí son bacterias y nosotros tenemos sustancias que pueden matar a las bacterias, que son los antibióticos. ¿Vale? Por ejemplo, que producía ese hongo, ¿no?, que hemos dicho de Fleming, que era el penicilio. Vale. Pues si yo tengo aquí diferentes antibióticos, el 1, el 2, el 3, aquel que esto que estás viendo claro es que no están creciendo las bacterias, aquí no crecen, por lo tanto, el antibiótico que produzca un círculo mayor significará que es el antibiótico mejor para esa bacteria. Este es malo. ¿Por qué? Porque no está produciendo apenas bloqueo, no está matando apenas bacterias. En cambio, este es muy bueno. Este también es muy bueno. Todos estos serían buenos, pero este, por ejemplo, no se lo pondría al paciente y este tampoco. ¿Por qué? Porque si yo se lo doy no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque estas bacterias se han vuelto resistentes a ese antibiótico, por lo que tendré que poner otro, por ejemplo este, y ya sé que le va a hacer efecto eficaz. ¿Vale? Luego, entramos ya a lo que es el reino protoctistas. El reino protoctistas, que esto siempre os lía luego cuando tenéis un examen o algo, engloba lo que son las algas y lo que son los protozoos. Los protozoos son todos unicelulares y las algas pueden haber unicelulares o pluricelulares. Las algas son todas autótrofas, realizan la fotosíntesis, los protozoos son heterótrofos. ¿Vale? Entonces vamos a ver uno por uno todo esto que estamos comentando. Entonces dentro, como os he dicho, los protozoos y algas son los representantes de los protoctistas, son todos eucariotas, son todos en general, pueden ser unicelulares o pluricelulares, en el caso de los protozoos son todos unicelulares y heterótrofos. Y existían diferentes tipos, porque estamos en el título de protozoos. Entonces, en función de cómo se desplacen, acordaros que estábamos los ciliados, se desplazan por estos pelitos que tenían, por ejemplo, que eran el paramecio, los flagelados, que tenían un flagelo, como el trypanosoma, que es el responsable de la enfermedad del sueño, a través de la picadura esta, la picadura, a través de la saliva de la mosca tsetse. Los rizópodos a través de estas prolongaciones que eran falsos pies, que no solo ayudan para ingerir alimentos, sino para desplazarse, que se llaman pseudópodos. Estos brazos se llaman pseudópodos, ¿vale? Por ejemplo, la ameba. Y los esporozoos que no se desplazan, que teníamos Plasmodium, que era el responsable de la malaria o paludismo, que se introducen dentro de los glóbulos rojos y producen la rotura de estos, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquillo esto que estábamos comentando. El mosquito anófeles pica y transporta esos protozoos a nuestra sangre. De ahí, esto sería la sangre, estos son glóbulos rojos, y estaría aquí, y aquí ya está dentro, ¿vale? Cuando esté dentro, pues producirá la destrucción de esos glóbulos rojos y producirá fiebre, anemia, fatiga
y también dañan al hígado porque es donde se reproducen eficazmente. Luego tenemos la enfermedad del sueño, que es el trypanosoma, que veis que tiene ya un flagelo, que sería esta parte de aquí, y que lo transmite la mosca tsetse, ¿vale? En países. Esa mosca, ese protozoo, cuando pasa la sangre, llegará al sistema nervioso y puede, en casos de avanzados, dar lugar a un coma nervioso, entrar en inactividad y, como veis aquí, somnolencia hasta que muere la persona. En el caso de las algas hemos dicho que pueden ser unicelulares o pluricelulares y nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en las pluricelulares, que son estas de aquí. Las algas pardas, las algas rojas y las algas verdes. ¿Vale? Dentro de lo que son las algas, si viven flotando en el agua se llaman plancton y como es vegetal se llama con el prefijo fito. Si hubiera sido un animal se llama zooplancton, por ejemplo una gamba pequeñita que flota en el agua. Estos son fitoplancton, las que nadan, y las que viven en el suelo, que son estas de aquí, pardas, rojas y verdes, se llaman bentones. El bentos es el suelo, ¿vale? Y aquí podemos diferenciar tres tipos de algas. Las que tienen un pigmento que le da el color pardo, que se llama las actinas, las que tienen un pigmento rojo, que se llaman ficobilinas, y las verdes, que son las que vosotros normalmente veis, que tienen la clorofila como las plantas. Todas realizan la fotosíntesis y no había que saber poco más, ¿vale? Porque nosotros no íbamos a entrar en detalle a todo esto de aquí, ¿vale? Simplemente que cada una se va a diferenciar en función del pigmento que tenga. Pigmento fotosintético, clorofilas, ficobilinas y sapinas. ¿Vale? Finalmente ya tenemos el reino hongos, que el reino hongos se encuentran, como dijimos, lo que son las levaduras, que son las únicas que son unicelulares, y los mohos y setas, que veremos que son pluricelulares. Los mohos ya vimos alguno al microscopio, se necesitan verlo a través de los microscopios, ¿no? Sus células, estas también tienen, como cualquier hongo, una membrana y luego una pared, pero esa pared es de quitina. Quitina es un azúcar, para que lo entendáis. Entonces aquí también existen diferentes tipos de modalidades en función, porque todos son heterótrofos. Entonces, si son todos heterótrofos, hay tres modalidades. Los que generan enfermedades, por ejemplo, el pie de atleta, el hongo del pie de atleta, que se llama tiña podal, ¿m? O la candidiasis, que sería una enfermedad de transmisión sexual. Simbióticos, por ejemplo, que viven en nuestro intestino, por ejemplo, la levura, que nos ponemos a nivel medicinal, o veremos el ejemplo típico, que son los líquenes, ¿vale? Que ahora lo veremos. Que es una asociación de más, beneficio mutuo, entre un alga y un hongo. Y saprófitos, que son la gran mayoría. La gran mayoría son saprófitos. Este saprófito se alimenta de los nutrientes del suelo. Este es un moho, se alimenta también de lo que es la naranja, de esa materia orgánica. Entonces, los tres representantes que vamos a ver serán, primero vamos a ver las levaduras. Las levaduras son hongos unicelulares que son útiles para el ser humano porque sabéis que las levaduras nos ayudan a fabricar el pan y el vino. A través de esta reacción química, que es la fermentación. Aquí teníamos, acordaros que las levaduras se pueden reproducir, que era más notoria, era esta de aquí, donde vemos que esta levadura madre genera una celulita hija más pequeñita que se desprenderá y después ya crecerá a una célula grande. Eso se llamaba la gemación y ese trocito la lleva. Luego tendríamos los mohos. Los mohos son hongos microscópicos, que luego veremos fotos, donde, acordaros, están formados por unos filamentos que reciben el nombre de hifas y unas partes donde iban a encontrarse las esporas, ¿no? Porque veíamos que podían tener reproducción sexual y asexual por esporas. Entonces se reproducen por esporas y son saprófitos, van a alimentarse de los alimentos. Y finalmente teníamos las setas, que las setas son lo que sería la parte de reproducción, en este caso asexual, que va a salir las esporas, y por debajo de tierra tendría la fecundación, la reproducción sexual, los hifas del micelio, que vamos a ver ahora todo esto. Entonces vamos uno por uno y acabaremos aquí. Vale, fijaros que los mohos tenían lo que son, esto sería el aspecto de fuera y esto es el aspecto de dentro. Tienen unos filamentos denominadas hifas, donde en los extremos de esas hifas se van a producir las esporas. Hay diferentes especies, aquí tenemos penicilio, ¿vale? Y aquí, en este caso, aspergillum, ¿vale? Entonces, fijaros que este tiene una bola y este tiene como un pincel. Estos son esporas y esto, aquí también hay esporas. Entonces está formado por unas hifas. El conjunto de hifas, recordad, se llaman micelios
¿Qué es una hifa? Pues una hifa es un filamento con muchas células, ¿vale? Con muchas células. Entonces, hay algunas hifas, que es esta de aquí, que se especializan en la reproducción. Entonces, estas hifas, en su interior, van a formar una cápsula que se llama esporangio, que en su interior van a formar las esporas. Y esas esporas, cuando caigan, de nuevo volverán a dar ese micelio, ¿vale? Entonces, tienen una forma de reproducción que sería asexual y aquí sexual, aunque eso no lo damos. Vale. Y las levaduras que estuvimos viéndolas al microscopio, pues veis aquí levaduras sin dividirse, sin reproducirse sexualmente por gemación, y aquí ya vemos una por lo que es esa yema, ¿no? Entonces, el método de reproducción se denominaba la gemación y cada trocito de estos se denominaba con el nombre de yema, ¿no? Entonces, se producía ese trocito y ya iría creciendo hasta adquirir el tamaño de la célula madre que la generó. En el caso de las setas, como hemos dicho, pues partiríamos de lo que va a denominarse esta parte, que es la parte reproductora, que se llama lo que es la seta. Tiene unas láminas donde, acordaros, se van a formar las esporas. Estas esporas caerían al suelo, mirad, germinarían, darían lugar a ese inicio de micelio y ese micelio subterráneo. Entonces, aquí tendría lugar lo que es la reproducción sexual y saldría de nuevo lo que es la fase asexual, que sería la seta, que daría lugar a la formación de esas esporas de nuevo. Con lo cual cerraríamos el ciclo vital. Por eso dijimos que siempre hay que cortarlas por aquí para no arrancar el micelio que está abajo de la tierra, que es la parte realmente viva de lo que es la seta. Esto sería otra imagen donde veis en valenciano las esporas, ¿vale?, que se están formando, las hifas que se van a formar, y fijaros que aquí hay una fusión, ¿vale?, de micelios, que eso sería una reproducción sexual, ¿vale?, y va a dar lugar a ese cuerpo fructífero, que es lo que se llama la parte reproductora. Y aquí estas esporas, yo os he dicho que son la reproducción asexual, aunque esto es muy avanzado porque aquí pueden haber esporas sexuales o asexuales, ¿vale? Entonces, esto se genera para vosotros, que son esporas, y estas esporas luego volverían a crecer y volverían a dar el micelio. Esto es lo que tenéis que saber simplemente. Y la parte básica de una seta, acordaros, era lo que es la sombrero o la umbela, las láminas donde se van a formar las esporas, el pie, algunos iban a tener este anillo o velo, y luego ya las hifas bajo de tierra. Y finalmente teníamos los líquenes, que es la típica imagen que veis aquí en una piedra, ¿no?, o en un árbol. Este líquen, que es el más típico del Mediterráneo, que es Antoria paridina. Si nosotros lo viéramos al microscopio, veríamos estos filamentos que son del hongo y estas bolitas que son, en este caso, el alga. Normalmente son algas unicelulares, como las cianobacterias, son cianobacterias o algas, ¿vale? Normalmente más bien cianobacterias. Entonces, aquí había una asociación de simbiosis en el cual lo que es el alga o la cianobacteria le va a dar lugar a los productos de la fotosíntesis, la comida, al hongo, y el hongo le va a dar lugar a esa humedad y ese sitio para poder vivir al alga, ¿vale? Con lo cual se encontraba una simbiosis. Entonces, pues poco más, ¿eh? Esto es el tema así. Entonces, veréis que el test que haré, el cuestionario que haré el viernes, pues este cuestionario va a ser mucho más fácil en el sentido que hay menos materia. Acordaos todo lo que hemos visto de la selección natural, la evolución, los taxones, las especies y simplemente los diferentes microorganismos que hemos estudiado hoy, ¿vale? Los criterios de clasificación, la teoría de la selección natural de Darwin, cómo se origina, por ejemplo, un insecto hoja o un insecto palo, las ideas básicas de la selección natural y la controversia entre fijismo, que no es evolución, y evolucionismo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, si no tenéis ninguna duda más, no preguntáis nada, pues el viernes a las 10 os mando el cuestionario. Y por favor, hacerlo el mismo día. No, os estoy dando bastante flexibilidad para que acabéis el cuestionario otro día. Pero si lo mando el viernes, es para que lo acabéis el viernes.
Vale. ¿vale? Sí. Entonces el viernes lo mando y lo acabáis. Y ya, si os metéis en calificaciones, ya podéis estar viendo las notas de todo lo que estáis haciendo. A Vale. las 10, sí. Venga, saludamos el viernes. Hasta luego. Adiós.